Hemos discutido en numerosas oportunidades sobre la situación de Petroperú y la política petrolera en general en el Perú, que tiene que ver con la exploración, que tiene que ver con la inversión, que tiene que ver con el refinamiento. Pero ahora nos corresponde ubicarnos en un contexto más amplio y saber qué está pasando en Venezuela y qué puede pasar respecto del petróleo en ese país que dispone de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Si algunos expertos tienen razón, dicen que son mayores que las del Golfo Pérsico. Por eso, señor Eric García, lo hemos invitado para que nos diga qué pasa con el petróleo en el Perú y qué consecuencias puede tener lo que se está llevando a cabo en Venezuela, que de una manera u otra conducirá a una dinamización de la industria petrolera, tal y como lo ha dicho el presidente norteamericano Trump y otras autoridades de ese gobierno. Bueno, Fernando, muchas gracias por la Gracias. invitación. Es exacto lo que tú has dicho, ¿no? Lo que va a pasar, ¿no? Venezuela tiene un gran potencial, tiene más o menos el 17% de las reservas probadas del mundo. O sea, 17%. es inmenso su potencial. Tiene más o menos más de 300.000 millones de reservas probadas, ¿no? ¿Cómo puede ser que ese país tenga un PBI más bajo que el del Perú? Lo que pasa es que, lamentablemente, bueno, por su política económica, sin llegar a mucho, las inversiones en hidrocarburos han ido cayendo en estos años y, bueno, ahorita no llegan ni a 900.000 barriles día. Tenían una capacidad Habiendo inmensa pasado de 4 millones. de 4 millones, ¿no? O sea, es algo irrisorio lo que está pasando allá. Pero algo que ha mencionado el presidente Trump es correcto, ¿no? Lo que busca, al menos Estados Unidos, es que existe inversión de empresas petroleras estadounidenses y eso va a generar como que un equilibrio, ¿no? Estamos hablando que en el mundo está la OPEP, ¿no? Todo el sector Arabia, todo que producen petróleo y que de una otra manera Venezuela también. y Venezuela OPEP, ¿no? y controlaba, vamos a decir, indirectamente el precio, ¿no? Podía restringir ofertas, subir el precio, Cada vez menos, ¿no? pero ya Hace tiempo. con el Estados Unidos que entró, ¿no? Es el primer productor mundial de El Estados productor Unidos, ¿o no? mundial, ahora que va a tener más reservas, va a tener más control y más dinamismo, ¿no? Yo creo que eso es algo bueno para este sector del hemisferio Pero nosotros mundial. no importamos petróleo venezolano. No, o sea, nosotros tenemos más referencia al WTI, ¿no? Ecuatoriano más que todo, pero tenemos esa referencia del Golfo, ¿no? El precio del Golfo. Tenemos un modelo de lo que no se debe hacer si uno no quiere destruir su propia riqueza. Correcto. Lo que tenemos que aprender tanto de Bolivia y tanto de Venezuela es que la industria de hidrocarburos es una industria muy intensiva en inversiones. O sea, si nosotros queremos explotar más hidrocarburos, no solamente, Fernando, es sacar el hidrocarburo, tenemos que seguir invirtiendo en más pozos, en más perforación, en más reservas. Entonces, si tú paras esa inversión, te va a pasar exactamente lo que le pasó tanto a Bolivia y tanto a Venezuela, que vas decayendo su producción y al final eso impacta en su economía, ¿no? Ahora, ¿hay o no nuevas inversiones en el Perú? Se ha hablado de descubrimiento y de exploración de grandes reservas en el océano frente a la Libertad. Incluso creo que se habla de la empresa Chevron, que es la misma empresa americana que invierte en Venezuela desde hace cierto tiempo ya. Bueno, eso es una noticia cierta, ¿no? Ya lo anunció el ministerio, Chevron ha conseguido 2 socios, y bueno, cuando ya una empresa petrolera se asocia y comienza a ver un potencial yacimiento, lo que toca esperar es los resultados de la fase exploratoria, ¿no? Si esa fase exploratoria es exitosa y hay suficientes reservas como para hacer ya una producción de petróleo, eso va a ser muy bueno para el país, ¿no? Eso es por el lado del petróleo. Y en el lado del gas natural también hay una reserva que creo que nos va a ayudar mucho a nosotros como país en el tema del gas natural, que lo tenemos en Candamo, ¿no? Entonces yo creo que esas dos, si es que se concretara y se impulsa la inversión en explotación, al país nos va a ayudar mucho en las reservas y sobre todo a la autonomía, a la autosuficiencia energética que tanto deseamos, ¿no? Hay un tuit que ha hecho conocer el presidente norteamericano Donald Trump en su red social hace unos minutos, en donde dice que las autoridades del gobierno actual de Venezuela, que es el mismo que el de antes, salvo Maduro, el resto sigue igual, incluido el de hidrocarburos. Tanto es así que la actual presidenta
Delcy Rodríguez ha sido ministra de Hidrocarburos, como usted sabe. Dice que se han puesto de acuerdo para que Venezuela envíe a los Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de crudo. ¿Cómo recibe esa noticia usted? Bueno, hay que ver si se tangibiliza. Si se tangibiliza eso, ya es una señal que para poder llegar a esos niveles, de todas maneras va a necesitar inversión y actualización de la infraestructura, y eso es una señal clara que Estados Unidos y las empresas de petróleo de Estados Unidos van a entrar a Venezuela. Yo creo que eso es algo bueno, especialmente para los mismos venezolanos, porque creo que eso les va a ayudar en la generación de trabajo y vamos a decir, algo de ingresos al Estado que tanto lo necesita, ¿no? Dice que se va a pagar el precio del mercado y dice Trump lo siguiente: este petróleo va a ser vendido con el precio del mercado y el dinero va a ser controlado por mí como presidente de los Estados Unidos para asegurar que sea utilizado en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos. Esa es una buena noticia a concretarse. Creo que eso es algo que muchos venezolanos, de los que no ven, y vamos a decir, resultado de la exploración petrolera, siendo un país tan rico en reservas. 30 y 50 millones de barriles, ¿supone cuánto tiempo para producir esa cantidad? A ver, si estamos en menos de 1 millón, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es incrementar producción 30 años. Al ritmo de ahora, pero si nosotros, si el presidente y las inversiones comienzan a ser como antes, puede recuperar lo que tú has mencionado, los 4 millones que tenía diarios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su presencia, señor Eric García. Es bueno siempre hablar con ingenieros como usted, que además ha sido director de hidrocarburos durante varios años, bajo regímenes peruanos muy diferentes, me parece, ¿no? Sí. Vizcarra, Sagasti, Pedro Castillo, sí, conoce del tema. ¿Cuántos ministros tuvo? 7. 7. ¿Es optimista sobre la exploración petrolera en el Perú y sobre la posibilidad de que hayamos más lo que estamos produciendo ahora? Yo creo que hay mucho potencial, lo que pasa es que ponernos de acuerdo. ¿Dónde está ese potencial? Porque estamos en menos de 40.000 barriles diarios, ¿no? Mira, yo creo que es potencial. Hay que darle más apoyo a Petrotal en el otro 95, el 192, Candamo para el gas, y lo que tú has mencionado de Trujillo es algo que hay mucha expectativa. Candamo para el gas, es seguro. Es. Se nos está acabando el gas de Camisea. Tenemos para 15, 17 años, de acuerdo al cálculo que ha hecho los Sinarmin, pero con Candamo podríamos tener entre 30 y 40 años más, ¿no? 30 a 40 años más. Bueno, tenemos vida por delante nosotros para eso. Señor Eric García, especialista en hidrocarburos, muchas gracias por haber dado a nuestro programa un matiz de ingeniería técnica, sobria y objetiva, después de haber hablado sobre política bastante. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes por su sintonía. Que pasen una buena noche y que nos vemos mañana a las 7 a la siguiente versión de Las Cosas Como Son. De aquí a allá pueden quedarse con nosotros en RPP, donde tendrán las últimas informaciones, en particular sobre la presencia del presidente electo de Chile en el Perú. Muy buenas noches.